siento que crear se parece mucho más a un estado de escucha o de meditación, ¿cierto? Como se parece mucho más a un estar presente y estar atento, porque en tanto tú estás escuchando, te empiezas a conectar con la obra y todo te empieza a hablar de la obra. Bueno, pues entremos por ahí por lo de tus intervenciones como directora. ¿Cuál fue mi experiencia como espectador? Que siempre hablo pues obviamente de ahí. Como que yo estaba entrando y me entregan un abanico. O sea, yo vi que estaban entregando unos abanicos y yo dije, ay, qué interesante, pues va a ser como una obra interactiva. Y yo estaba pues con otras dos, pues que nos encontramos ahí. Obvio, nos generó ahí mismo algo el hecho de estar recibiendo esos abanicos. Cuando entramos, tú haces una primera intervención que es como, bueno, los abanicos es porque acá hace mucho calor. O sea, en esa sede específica donde se estaban presentando y como que por favor los dejáramos nuevamente ahí. En el transcurso de la pieza, obviamente todos usábamos el abanico, la gran mayoría, yo lo usé mucho, pero yo le sentí muchos más significados o potencia que simplemente el hecho de que el lugar fuera muy caliente, ¿cierto? O sea, como que la pieza habla de unas viejitas y yo abanicándome me sentía una de ellas. Sí, entonces empezaban a haber unas relaciones donde quizás yo era un fisgón en la historia de ellas o era una más de ellas y empezaban a haber unas relaciones lo más de especiales con el asunto del abanico y lo que estaba pasando en la representación. ¿Cómo sientes, por ejemplo, esa clase de lecturas y cómo potenciar que ese objeto no sea simplemente por esa función o ese espacio? ¿Cómo puede uno potenciar esas cosas que nos trae el azar, ¿cierto? Porque estamos en las artes vivas y conectarla poéticamente incluso para potenciar la pieza y quizás obviar el error de que el espacio era caliente. Siento que hay una pregunta que atraviesa la obra y es cómo nos conectamos con cómo se ve esto en la realidad. De la obra desde el inicio parte de una idea ficcional, ¿sí? Desde que tú estés construyendo obra hay una ficción, pero siento que todo el tiempo, pues también porque partimos de una investigación, pero también porque habitamos este territorio que es el que habla la obra. O sea, tenemos referentes en todas partes, esas señoras son nuestras tías, nuestras mamás, nuestras abuelas. Hay una búsqueda por la verdad, no solo interpretativamente, sino también en toda la composición de la pieza. Y esa búsqueda de la verdad también es un interés porque el público se sienta parte de, como que una vaya y las personas vayan y digan, ok, yo conozco eso, así no sea muy consciente, como que yo no me sienta ajeno o ajena a esa realidad, a pesar de que sea público diverso, que hablaba con Juan ahorita, ¿cierto? Han caído personas muy distintas, no sé, nuestras mamás, nuestras abuelas, mi hermanito de 5 años, académicos, artistas, pero siempre hay un lugar de conexión inconsciente y es porque eso hace parte de nosotros, ¿cierto? Entonces siento que ese espacio de que el público conecte con la estética de la obra desde un lugar familiar es una de las búsquedas por la verdad que la obra tiene desde el inicio. En esa medida hay muchos elementos que se pueden relacionar con eso de manera inconsciente y hay un concepto que me regala Andrés, quien nos comparte la investigación y quien empieza con la investigación a partir de la que yo escribo, y es un concepto que él conoce en una residencia en Espada de Madera, y es el regalo de los dioses o el regalo de las diosas. Que el regalo de los dioses o de las diosas en lo creativo es ese elemento que no sabemos por qué llegó, pero que genera una sinapsis dentro de la obra. Y para mí ese fue el abanico. El abanico llega porque un compañero que es productor y que se piensa mucho la producción en todo, dice, hay que darle un abanico a la gente porque hace mucho calor. Esa fue su búsqueda. O sea, muy desde lo pragmático. Hay que darle un abanico a la gente porque hace calor y porque hay que pensar en la experiencia de la gente en la obra. Obvio llega el abanico y yo digo, bueno, ¿qué es esto tan increíble? O sea, porque es como también que ese lugar familiar, que ese lugar cercano, que ese sentirse fisgón de que ella es tu vecina, o sea, la sensación de estoy mirando por la ventana esto que está pasando, esta posibilidad de tener el elemento que además uno de los personajes tiene un abanico todo el tiempo, conecta con ese universo. Entonces siento que cuando hay una búsqueda y una decisión estética presente, los regalos de las diosas llegan y es fácil encontrar cómo conectarlos, distinto a cuando estamos perdidas en ese lugar estético y en esas búsquedas que es como muchos elementos pero no los conectamos. Creo que como ya había una solidez, una integración de nuestra búsqueda,
ese elemento nos alimentó, como ese regalo que nos trajo ese compañero y que luego pues con ustedes y con el público lo reafirmamos, porque también después de la segunda función nos decían, me encantó el abanico, me sentí en la sala de la casa con ellas como compartiendo y era como, claro, eso responde a esas decisiones que ya estaban tomadas y este regalo llega e integra la decisión. ¿Sí? Total, es que termina siendo también un elemento, o sea, para solucionar algo técnico, pero que terminó siendo pues ese regalo de las diosas que encaja muy bien con lo femenino, que además es un elemento muy señoril. O sea, si vos te pones un abanico y ya estás. Obvio, ya estás en otro mood, ¿cierto? Y en el mood que te están entregando allá. Y lo bonito que también genera eso, o sea, entrar a la obra, sí, ya agarra de cierta manera, como que genera siempre comentarios, genera una recordación y ha sido bonito eso. Sí, que de hecho en estas funciones es como, bueno, en este teatro no hace tanto calor, y yo hacemos el abanico, ya como que también el abanico tiene otra cosa, como que da otra cosa, que igual hace calor, pues en los teatros hace calor como siempre, pero ya no solo pasaba eso, ya no solo era el calor, era el universo de la obra, como invitarles también a ese universo. Y no sé cómo lo hiciste ya en estas otras funciones, pero de pronto también cómo introducir el objeto abanico desde tu intervención, desde la palabra, para como darle esa poética, ¿cierto? Como en la que a mí me tocó fue como muy, es por esto técnico. O sea, incluso no decir nada, si uno llega y tiene la pues en algún momento lo va a usar, ¿cierto? Esta vez siento yo que le apostamos más a eso, como a darle menos palabras a eso, simplemente el abanico se entregó. Y al final lo que dijimos fue, por favor, lo dejen, ¿cierto? Pero no hablamos del calor, o sea, simplemente se entregó. Y siento que me gustó más, o sea, me gustó más como permitir también que cada quien interprete por qué llega el abanico, ¿cierto? Que cuando aparece el personaje con el abanico, sí, aquí hay algo. Los colores también, nos dimos con unos abanicos de unos colores que conectan mucho con los colores que tenemos en la obra. Entonces me gustó eso, ¿cierto? Como dejar eso a decisión de quien recibe el elemento. Y que muy hermoso lo que hablas del regalo de las diosas, porque, o sea, para mí, como cuando entro en un mood de creación, es como si eso no pasa, hay algo que falta. O sea, como un diálogo que uno empieza a tener con las piezas, que no es uno el creador de las piezas, sino que uno está siendo como una especie de mediador entre una pieza que quiere materializarse y un lugar donde ella está, como que uno la co-crea con ella misma. Hay una cosa también muy chimba en eso, David, y es algo que siento que me dio el proceso, y es que una cree que crear es inventar. Crear es un ejercicio de inventarse, que de repente te posee el espíritu de la creatividad y te inventas un montón de cosas. Y yo siento que ese lugar es un lugar muy estéril de la creación. Siento que crear se parece mucho más a un estado de escucha o de meditación, ¿cierto? Como se parece mucho más a un estar presente y estar atento, porque en tanto tú estás escuchando, te empiezas a conectar con la obra y todo te empieza a hablar de la obra. Entonces una se vuelve como una cazadora de elementos que van a llegar al universo de la obra. O sea, yo partí de una investigación que luego fue una dramaturgia, pero lo que ahora hay es, no sé, pues, o sea, esa dramaturgia es, yo diría, el 10% de lo que hay ahora o menos, porque lo que empezó a darme el proceso, que yo no lo sabía cuando empecé a trabajar en esta obra, fue que el estado de escucha era el que me iba a dar las formas de llegar a la escena y de solucionar la escena y, por ejemplo, de plantearla a la vida. Hay momentos donde estamos creando y tenemos dudas creativas, y una duda creativa, si una cree que la tiene que resolver sola, es muy abrumadora. Y la viví muchas veces, sobre todo al inicio, que yo decía, pues puta, yo cómo resuelvo este elemento, ¿cierto? Yo cómo doy con este elemento, pero enfrascarme en mi pensamiento y en creer que yo tengo que llegar a eso me generó mucha angustia, y de repente me quitaba el velo y decía, ok, voy a mirar, voy a escuchar, voy a hablar, voy a mirar qué pasa con los actores, voy a hablar con mis amigas, voy a ir a este lugar, me voy a leer este libro, voy a buscar este video en YouTube, o sea, voy a escuchar, y ahí de repente entraba a ese lugar de conexión o resolví esa duda o encontraba cómo explorar esa duda que me tenía bloqueada, ¿cierto? Entonces siento y me conecto un montón con lo que tú dices, porque para mí una termina siendo un canal de escucha de la vida que se mueve alrededor de la pieza. Lo que sí es que hay que estar atento, o sea, lo que sí es que hay que estar ahí, porque si yo me voy a pensar, por ejemplo, en el resultado, me voy a pensar en lo chimba que me voy a ver yo como actriz, o lo chimba que me voy a ver como directora, chao, se va a la mierda. Pero si yo estoy conectada con eso que está
sucediendo, esa vida que está llegando a la pieza, voy a recibir todas las señales que me va a dar el universo y tú, y el actor, y el error, el mismo error, el accidente, eso es lo que finalmente compone la pieza si tú estás atento. Y siento que también te libra de algo muy importante en este oficio y es el sentirse el hacedor, porque el sentirse el hacedor te conecta con un lugar del ego que es estéril, el tú sentirte el protagonista, el tú sentir que es por ti, que todo está ahí, es un lugar de creación estéril, porque te pone una responsabilidad insostenible, ¿sí? Entonces, el sentirse más un canal, como una vía para que esa obra aparezca, pero que esa obra no eres tú, sino una infinidad de cosas que sucedieron ahí. Eso hace que tú te libres de ese lugar de hacedor y simplemente tú estás ahí atento para que se vaya dando, ¿cierto? A mí me conecta mucho eso y siento que hace parte de lo que aprendí en este proceso y de lo que creo que todas y todos aprendimos ahí, ¿cierto? Que no era inventarse el personaje, que fue algo a lo que le dimos tanta fuerza. Es siéntate o abre los ojos a ver cómo el personaje empieza a llegar y déjalo que llegue y no le impongas. No le impongo, no, es que esta tiene que ser así, que porque este es borracho, entonces tiene que tener, no, tal vez no, deja que llegue, ¿cierto? Y creo que lo vivimos en colectivo, ese estado de atención, como el estado máximo de la creatividad, al menos hasta hoy, pues, hasta la búsqueda que tenemos hoy como creadores y creadoras, es un estado de atención, ¿sí o qué? Sí, no, total, y articulación, porque también es como, sobre todo vos, pues como desde el lugar en el que estás, si es estar atento a todas esas cosas que pueden pasar y articular eso, o sea, como ya con lo que pasa en la escena, las improvisaciones, en las emociones también, porque están ahí presentes, pues, cómo se logra articular todo eso ya para condensarlo en la creación. Más que lo que decías, pues, como imponer digamos, una idea, algo preconcebido, es también permitirse ese juego, que además también se termina enriqueciendo, pues, de un montón de cosas con el público, pues, como hablábamos también ahorita en las funciones. En la línea de lo que veníamos y retomando con el pre de las residencias y demás, me parece muy lindo porque en la que he hecho con Contra el Viento hay como dos imágenes muy especiales. Una es que el artista siempre está caminando sobre arenas movedizas. Es como que tú lo decías, como hay momentos donde uno no sabe qué, no tiene la respuesta, pero es precisamente ahí el momento como de mayor expansión, digamos, de las piezas y del acto creativo. Y se complementa mucho con la otra imagen y es que uno como artista ha de lanzar una flecha, pero con la intención de que esa flecha doble en la esquina. O sea, que uno no sabe dónde va a llegar. Y que precisamente el acto creativo es ese, no saber a dónde va a llegar. Uno sí hace la acción, da el primer paso, pero qué hermoso cuando es la misma pieza la que lo sorprende a uno como creador, o sea, como el que la está creando es el primer sorprendido. Porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, pensando en eso, a mí como que este proceso me encantó. También como por de donde yo venía, me gustó como todo el tiempo que nos tomamos para ensayos, para construir, para preguntarnos, para disfrutar, que es algo pues que me parece maravilloso como de la creación, el disfrute. Y el no tener afán, digamos, como que más que pensar en el fin y en el resultado de algo, es también como lo más bello de alguna manera. Es también todo el proceso de construcción, que sigue también con las funciones, porque no es como que ya esté acabado y ya, sino que siempre es como un revisitar, revisar, replantear, reafirmar también. Yo siento que ante esa pregunta de, bueno, ¿cuáles son esas otras formas creativas, cierto? ¿Cómo nos salimos como de la tradición patriarcal, capitalista, colonial, que son como nuestras tres estructuras viciadas, cierto? En el escenario creativo, a mí me ha atravesado mucho desde, pues yo finalmente soy formada en ciencias sociales y soy formada por el movimiento social desde hace muchos años. Entonces yo he tratado de, ok, hay unos lugares políticos, civiles y políticos que están en disputa, que nos los tenemos que dar, ¿cierto? Dentro de la lucha feminista, dentro de la lucha anticapitalista, dentro de la lucha decolonial, y hay que darnos los que son los lugares, digamos, más comunes en esa lucha política, pero yo busco y hace unos años ando en una búsqueda radical de qué fue desde lo radical, o sea, desde la raíz, que nos arrebasa o que nos censura lo patriarcal, lo colonial y lo capitalista, ¿cierto? O sea, cómo entramos
a esas raíces de la enfermedad y cómo damos con los lugares más sutiles, pero a la vez más profundos que nos han sido arrebatados a partir de esas tradiciones, ¿cierto? Y pues he llegado a muchas respuestas, me faltan un montón, pero siento que dentro de este proceso creativo yo reafirmé otras de esas respuestas y tiene mucho que ver con cómo creamos desde nuestros lugares femeninos, o sea, cómo feminizamos la creación y es entender que uno de los lugares más lastimado de lo femenino es la tensión en el proceso. Siento que nosotros creamos pensando en el producto. Nosotros creamos pensando en cómo esto se va a hacer real en el público, cómo esto lo va a ver el público, cómo se va a recibir el aplauso, ¿sí? Y olvidamos todo el escenario de gestación. Y esa preocupación por el proceso es un lugar que lo femenino se ha luchado y se ha preguntado y que es inherente a nuestra búsqueda de feminizar y de reivindicar lo femenino, ¿cierto? Lo femenino como lugar de trabajo también. La herencia capitalista, la herencia colonial nos habla todo el tiempo de una necesidad de mostrar un resultado y de anclarnos en el resultado. Y siento que eso es algo que nos atravesó todo el tiempo en nuestra búsqueda y es, no tengo idea cuál es el producto, pero sí sé qué está pasando en el proceso. Y eso fue algo que me generó mucho miedo, porque yo decía, marica, no tengo ni puta idea si este producto se va a lograr, si le va a llegar a la gente, si la gente se va a conectar, si se van a quedar dormidos, no sé qué va a pasar, pero ¿a cómo le respondo a esa ansiedad? Con trabajo en el proceso y con enfoque en el proceso, ¿cierto? Y con paciencia en el proceso. Y el otro lugar es el lugar de la colectividad, ¿cierto? De la manada, del arte colectiva. Sí, decimos que creamos en colectivo, pues porque somos un grupo y no sé qué, pero siento que esa pregunta es más profunda, o sea, esa pregunta por la creación colectiva no solo es un formalismo. Y siento yo que también la herencia colonial nos ha censurado mucho la importancia y la mirada hacia la manada y hacia la red y hacia la integración de las fuerzas para que se genere la magia. Y en el proceso eso fue algo que yo intenté buscar desde el inicio, como acá primero vamos a hacer grupo, que si somos grupo para esta obra o para seguir trabajando durante los próximos 20 años, no sé, pero por ahora tenemos una obra y antes quiero que nos conectemos como colectividad, ¿sí? Entonces siento que ser colectividad y ser proceso que eventualmente va a decantar en un producto es una de esas búsquedas de cuál es el teatro nuestro y el teatro nuestro como un lugar político, pero también espiritual, pero también ancestral, de qué es lo que se nos arrebata con esas formas occidentalizadas del teatro. Entonces, yo hablaría por ahora de esos dos puntos. O sea, wow, demasiada información y demasiadas líneas de tiempo que se pueden como profundizar, ¿cierto? Como retomando con lo que veníamos y con lo que hablamos detrás de cámaras del mambo y del ambil como energía femenina y masculina. O sea, yo siento que hay dos formas de crear. Una desde la energía propia masculina, independientemente de si somos hombres o mujeres encarnados. Cada uno tiene su energía femenina y masculina. Hay una forma masculina de crear, que es yo sepa dónde voy, voy a hacer esto y lo hago. Y hay otra femenina de crear, que es yo me recibo, me abro a recibir pues ese proceso, ¿cierto? Que me parece pues como súper lindo, como se va como tejiendo eso. También cuando apelas al proceso, yo ahorita revisé el guión que tengo y había algo ahí que de inteligencia artificial que yo no me acuerdo yo por qué puse ahí, pero ahora se conecta muy con esto porque hay un asunto con lo de la inteligencia artificial ahora, que es la inteligencia artificial ya está haciendo lo que nosotros como seres humanos / artistas hacemos, pero yo creo que estaremos de acuerdo en que la inteligencia artificial nunca va a poder subsanar o llenar la necesidad de hacer. O sea, no es el resultado, nos puede dar los resultados que nosotros haríamos, pero es que un artista se mueve por el proceso, por eso que vive mientras hace, y nada externo nos va a dar eso. Solo haciéndolo vamos a poder tener ese proceso, vamos a poder tener la experiencia, vamos a poder tener las reflexiones que nos regala esa experiencia, ya sea escribiendo un guión, ya sea montando una obra de teatro, lo que sea. Uno se va encontrando con la pieza y con uno mismo mientras hace la pieza o mientras la ve o mientras lo que sea, pero es el proceso como lo interesante ahí y que eso en definitiva pues no está en entredicho bajo ninguna pues idea de inteligencia artificial o demás. Y que es la misma pregunta, David, por estas mismas estructuras, porque es que estas estructuras van a lo que es útil, a un utilitarismo de la creación. Sí, a la lógica de la producción. Sí, entonces, claro, ¿cuál es el punto de partida para enunciar
hacen lo que harían los artistas, o hacen lo que haría tal, o solucionan lo que haría tal, porque te da el producto, porque esa es la preocupación, que esa es la estructura, esa es la herida que nos deja la estructura. Si hay producto, funciona. Si se logra, funciona. Si es útil, funciona. ¿Sí? Y si vamos más adentro, pues nos damos cuenta que ese no es el lugar. O sea, el producto es una consecuencia del proceso. Es que además, o sea, es muy loco porque además pensar que el arte es realmente inútil, de verdad, es como, sí, o sea, no va como a un fin productivo. Voy a conectarlo con algo que hablaba ayer con Andrés, el compañero de la investigación, que él es mi mejor amigo. Muy conmovido, él me decía, creo que hay que hacerse la pregunta cuando nos dicen que el arte es inútil, de qué es lo que entendemos como útil, ¿cierto? Porque lo que nosotros y nosotras hemos visto, que siento yo que nos ha movido mucho, a mí personalmente, marica, me tiene levantada del piso, o sea, es algo que todavía no sé nombrar bien, todo lo que se mueve después de la función. O sea, todo lo que yo, cuando abrazo a la gente que va, que conozco y que no conozco, y que se me acerca y me dice algo, y que le dicen a Juan y que luego nos escriben, todo lo que yo he visto que pasa con la obra, a mí desde una lógica de útil como transformación de la materia, ¿sí? Me parece que sí hay una transformación de la materia. O sea, me parece que la materia sí se transforma, me parece que lo cognitivo se transforma, me parece que el sistema de ese ser que se acercó a ver la obra, ahí sí pasó algo. Entonces yo digo, ¿qué es lo útil? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo útil? Porque la obra sí hace que pasen cosas. Cuando la obra está cuidada, cuando la obra tiene unas intencionalidades y tiene unas motivaciones, puede generar transformación. No estoy diciendo que lo va a cambiar todo, pero siento que quien va, hay algo ahí que pasa. Entonces también siento que hay que cuestionar ese relato de que no es útil porque no sé qué es lo que estamos entendiendo como útil. ¿Sí? Sí, no, yo lo pienso más y lo planteo como desde lo productivo, o sea, lo que produce algo, digamos, bueno, ganancias monetarias o que se puede usar pues como para... Avances, Exacto, sí. desarrollo. Pensándolo desde esa mirada, claro, es supremamente más que útil porque, bueno, esa palabra no sé, pero es esencial y necesario, o sea, como porque nos permite preguntarnos, nos permite también como confrontarnos, encontrarnos y desde esa lógica sí es útil, pues. A lo que apuntaba es, no es útil desde la lógica de la producción, Claro, o sea, no te va a generar dividendos sí, o... un avance tecnológico, sí, estos metarrelatos del desarrollo, o sea, como que, pues tal vez no, pero no es esa la búsqueda, ¿cierto? Que ha sido muy lindo porque las reflexiones escénicas se terminan volviendo un intertexto. Esto de la utilidad y la inutilidad del arte se ha vuelto un tema pues que básicamente las interconecta a todas. Entonces hablábamos por ejemplo en una de las últimas que el chico que actúa es alguien que cometió un crimen y está en escena, es el mismo cuerpo. Y gracias a la pieza él logró salir antes, digamos, de lo que le habían dado de condena. Entonces ahí hay una utilidad demasiado obvia y fáctica, ¿cierto? O sea, fue útil empezando por el creador. Ay, la va a ver no sé quiéncito y le va a cambiar la vida. No, es que si ya me cambió la vida a mí como creador, ya ahí hay una utilidad muy interesante. Una utilidad del arte como sanación, como transformación, sí, de los que están ahí y de ahí para allá, pues esa energía se irá expandiendo. Y también entendemos el arte como inútil desde que en efecto no entra en esos parámetros de productividad, que si yo me demoro 1 año y medio montando una obra, hay gente que en 1 año y medio monta una empresa que gana millones, ahí se vuelve absolutamente inútil, ¿sí? En esos parámetros. Entonces es muy, muy interesante pues como ese juego que ha venido, no sé, transitando ese tema de la inutilidad y la utilidad. Y ya como para coger otra línea, con el asunto del tiempo de la pieza, en que se demoró gestándose y creándose y todo este asunto. O sea, yo creo que hay que hacer una salvedad y es que Juan y yo somos muy cercanos. de infancia. Sí, sí. Nos unió el teatro, bueno, Areva, hemos caminado desde hace muchos años. Y entonces yo como que sé cosas porque conversábamos mientras él estaba en todo el proceso, entre ellas que el proceso fue un tanto distendido en el tiempo. Sabemos que hay muchas formas de asumir el quehacer escénico. O sea, hay obras que se demoran 1 año y medio, 2 años, 3, y hay otras que se montan en 3 meses. Sin caer en que haya una mejor o peor, es evidente que ambas formas, poniéndolas pues como en un extremo cada una, serían formas de llegar a un resultado con calidades y cualidades absolutamente distintas. ¿Qué los llevó a ustedes a que el proceso fuera tan distendido
y cómo entienden en ese diálogo con el mismo proceso cuándo es el momento de terminar, digamos, esa parte antes de llegar al espectador, ¿cierto? Porque sabemos que es un proceso que sigue, pero hay un momento donde uno dice, listo, ya es momento de presentarlo. Voy a tratar de como ser muy honesta en la respuesta. Yo siento que hay dos vías. Una, el rigor y como mi pregunta por el detalle. O sea, yo siento que yo tengo una forma de trabajar en general, es lo que he encontrado cuando yo he trabajado todo lo que he trabajado en mi vida, siento yo, como por un cuidado de cada cosa, ¿cierto? Como que a mí no me funciona que las cosas simplemente estén bien, sino que yo trato de entrar en cada lenguaje y en este caso de lo creativo. Y bueno, también porque mi formación artística es desde diversas artes. Yo estoy formada en lo plástico, en danza, en teatro, en escritura, en música desde otro lado, pues entonces como que yo traté de entrar en cada uno de esos universos y de hacerle una pregunta muy profunda a cada universo. Cada universo artístico es un elemento porque para mí el teatro permite que todos afloren y se convoquen. Entonces había un cuidado de cada cosa, de cada cosa, o sea, de verdad era como un cuidado por el movimiento, por la voz, por la interpretación, donde yo decidí extenderme en el tiempo y vi que el grupo lo permitió. ¿Cierto? El grupo permitió y tuvo mucha confianza y paciencia y es algo que en su momento a cada persona le agradecí, ¿cierto? Como parce, de verdad, o sea, gracias por haber confiado y por haber permitido también todo el tiempo que se le dedicó a cada cosa. Entonces, hay un lado que es la búsqueda del rigor y que el rigor siento que demanda tiempo. Y también hay otro lado que tiene dos partes y es que era mi primera vez dirigiendo una pieza de teatro con actores profesionales y con miras a hacer una pieza profesional. Lo nombro así como para entender el concepto como socialmente, ¿cierto? Yo había dirigido otras cosas, había tenido otras experiencias, pero no del tamaño que estaba buscando esta, de la profundidad que estaba buscando esta. Entonces también yo me fui haciendo en el camino, ¿sí? Y eso generó que muchas cosas tomaran mucho más tiempo. O sea, seguramente si yo vuelvo a dirigir ahorita, pues me volvería a demorar mucho, pero no tanto porque también yo me iba encontrando conmigo en el camino y encontrarme conmigo era encontrarme también con mis miedos y era encontrarme con trabajar una escena un mes y medio, porque el proceso fue largo, pero fue constante. Ya fue largo, pero no fue porque nos veíamos una vez cada 2 meses o porque parábamos 3 meses, no, jamás. O sea, nosotros nos veíamos cada 8 días o más, muchas horas. Entonces también era un tema de yo demorarme un mes y medio montando una escena, no solo porque estuviera buscando rigor, sino también porque tenía miedo y porque decía, marica, yo creo que esto no va a funcionar. Entonces busquémoslo por otro lado, ¿sí? Como que también yo me enfrenté mucho a sentir, a encontrarme con mis inseguridades como humana, como mujer, como artista, como todo, un montón de cosas que yo decía, no, hay que seguir porque no está listo. Y ya eso llegó un momento donde una de las actrices me dijo, no más, no vas a peinar más esto, no vas a sobar más esto, necesitamos público. Pero David, yo hubiera estrenado en noviembre o en diciembre, tranquila y feliz, ¿cierto? Porque también era mi lugar de estar segura, ¿sí? De no enfrentar lo que es entregarla al público, porque ahí ya la pieza no es tuya. Si ya la pieza ya la estás compartiendo. Entonces, el final no fue que la directora dijo, estamos listas. No, no fue. El final fue que una actriz y luego los otros actores y las otras actrices también dijeron, yo siento que ya nos pueden ver. Yo sabía que faltaban un montón de cosas, yo dije, marica, ¿cómo así? Falta esto, esto, esto y esto. Lo que hice yo fue emperrar, sí, emperre y haga lo que falta y lo que se puede dar hasta ese momento, pero también fue un ejercicio de confiar, que también es parte de ese escucha y de esa construcción de manada. En la creación confía también en lo que los actores y las actrices te dan y mis actrices y mis actores y mi equipo me dijo, Ana, vamos. Yo dije, listo, va, bendición, me encomiendo a todo, me entrego a todo y vamos. Y me moví en lo que me tenía que mover, pero siento que honestamente sí responde a una búsqueda del rigor y del cuidado del detalle
y también responde a un enfrentamiento a mis propios miedos y a mi seguridad y a mi confianza en creer en la pieza y en mi propuesta desde la dirección y desde la composición, y que a esos miedos les respondía dilatando el tiempo y volviendo a hacer y vuelva y haga y vuelva y haga esa escena. Hay escenas que yo creo que pudimos haber compuesto por ahí 5 veces o más, y coja la dramaturgia y vuelva y escriba y cambie y mueva y tin, que sí, es rigor, pero también es temor de soltar. Entonces, yo la veo en esas 2 vías como directora. Yo también lo veo, a eso le sumaría que también hubo un lugar de cuidado que vos lo nombras al final pues, de las funciones y que para mí ha sido muy valioso porque nos diste tiempo también de jugar, de explorar, de crear, de sentirnos inseguros también y siento que no es solamente algo que decís por decir, sino que de verdad en el grupo ha sido una práctica de cuidado y de amor también, de dar tiempo, conectando con lo que hablábamos ahorita de una creación más femenina y de una gestación pues más desde lo femenino, del cuidado y yo siento que eso también toma tiempo, o sea, porque eras vos enfrentándote también como con tus inseguridades, pero nosotros también, por lo menos yo, o sea, a mí fue también todo un viaje en el que me sentí muy cuidado y muy acompañado de parte tuya y de los compañeros, pues que no solamente los compañeros de escena, sino también la gente que está cuidando, acompañando y dándonos espacio y tiempo. Me parece una cosa maravillosa. Que yo busqué que fuera un proceso que tuviera sentido para cada ser que estaba en él, ¿cierto? O sea, eso suena como pretencioso. Yo quise darme el tiempo de entender quién era cada actor, o sea, quién era cada ser humano, pero también qué tipo de actor era cada uno. Y yo hice muchas transformaciones para que ese tipo de actor que era cada uno pudiera sentirse pleno en la obra. Porque los actores, yo elegí un grupo de actores muy distintos, o sea, de hecho muchos no se conocían entre ellos, creo que Juan de pronto distinguía alguno, pero ellos, muchos ni siquiera se habían visto nunca en la vida. Entonces yo dije, o sea, acá hay que hacer un grupo, porque teníamos además escuelas muy distintas, yo no soy de la de Antioquia, Juan tampoco, que a veces de pronto si tenemos la misma escuela, pues hay unas formas a las que llegamos más fácil, no, cero. Entonces era como, marica, ¿cómo eso que tiene cada uno se pone al servicio de construir una pieza que genere un lenguaje grupal, ¿cierto? Y eso también tomó un tiempo mientras yo entendía cómo era que se hacía eso y luego que entendía cómo era que se hacía, hacerlo, ¿cierto? Y hacerlo entre todas y entre todos. Y fue algo que apareció. Sí, fueron cosas que fueron apareciendo, como lo decíamos ahorita, la flecha y la esquina, o sea, eso fue todo ese proceso de que fuera llegando esa construcción de equipo y incluso antes de pensar en la construcción de la escena. Que es muy bello eso de ir encontrando también cuál es el momento, porque de pronto cuando uno pone este paralelismo entre la obra de 3 meses y la obra de varios años, evidentemente hay una sensación de que la de varios años va a ser mejor o algo así, no es la intención. Porque un proceso que sea largo en el tiempo no nos asegura que vaya a ser mejor. De hecho, me llega una metáfora como con los sancochos o las sopas, que hay, que siempre la científico es como lo más rico, o que la sopa reposada es más rica porque está más espesita, más sustanciosa, que en efecto, si lo traemos acá a la pieza, yo sentía que era una obra que se había trabajado. Pero también hay un punto donde si no se saca o si no se toma uno la sopita, pues se vinagra, ¿cierto? Entonces hay que ser muy perceptivos en cuál es el momento en que debe sacarse, porque si no, entonces claro, ya se va a ese otro lugar donde eso se pierde y no es la idea. Retomando con este asunto de lo espesa de la pieza, de lo sustanciosa, que a mí me pareció muy especial como espectador, que la obra empezó y la obra iba, y yo sentía, porque es algo que se siente, que yo no puedo decir racionalizar mentalmente, o sea, yo sentía como una especie de aura, como una especie de energía que iba llevando y literal podría analogarlo con un asunto espeso, muy positivamente, en una acepción positiva de la palabra, donde uno sabía que ahí había algo. Si vemos el acto teatral y el acto escénico como un acto energético, evidentemente, pues si hay un proceso por debajo, pues se va acumulando como un egregor, como una energía donde todos cada 8 días o tan, vamos poniendo tan, y eso va sosteniendo la pieza. Eso se sentía y como espectador uno lo agradece, porque quizás no sea la generalidad de cuando uno va a ver una pieza. ¿Qué me pasaba a mí corporalmente? Como que yo estaba así,
como atento por esa energía que sentía. En otras piezas pues uno se chorrea, ¿cierto? Como que y se puede hasta desconectar, qué sé yo. Pero en esta uno sabía que ahí había algo, que había un ente que era la pieza que lo tenía acá. Eso me pareció muy especial. Como que yo tengo una lectura de eso, pero me gustaría que escuchara a Juana, como de cómo, o sea, como desde el proceso, ¿por qué crees que eso puede suceder? Porque a mí me lo han dicho varias personas. Por ejemplo, mi madre me dice como, gorda, yo me trabé. O sea, de hecho ya no quiso ir a esta otra temporada, porque ella me decía, es que me voy y entro en otro estado, no sé qué tiempo pasa, y me demoro mucho en volver. Y mi madre, ella pues me quiere mucho, me admira mucho, pero es una mujer muy sólida como con sus críticas también frente a las cosas, y si ella no conecta, ella dice, y me lo ha dicho, no, por ahí no fue, pero ella me decía, yo entro en otro estado. Y es algo que yo he visto en la gente, en las posiciones corporales y más desde mi lugar, como yo manejo lo técnico, siempre estoy atrás, veo un estado de las personas como de que va hacia adelante y yo tengo como mi sensación de qué es lo que puede estar pasando ahí, pero no quisiera viciarlo con mi perspectiva, pues no sé si Es que igual. yo no sé, o sea, eso es muy loco porque uno desde adentro, el tiempo se vuelve una cosa completamente diferente, o sea, la percepción del tiempo es como si uno se metiera a tirar a un tobogán, o sea, cuando uno empieza es como que ya no puede parar y está todo el tiempo con una cosa, como con una energía y una tensión y yo en ese momento no sé qué pasa, yo sí es como si me tirara a un tobogán, ya me meto y no puedo parar, pero es extraño, o sea, es que la percepción desde adentro yo siento que es muy diferente. Yo siento que hay una, y que también hace parte de esa conexión con cómo trabajamos y creamos reivindicando los valores femeninos que han sido censurados históricamente, y es el lugar de la magia y el lugar de la intuición y el lugar de los lugares blandos como material creativo. La obra tiene mucho de eso. La obra tiene una dramaturgia, tiene unos personajes que yo me pensé, ajá, pero el tiempo, David, que nosotras y nosotros le dedicamos a hacerle magia a eso, o sea, a sentarnos, a prender una vela, a respirar, a meditar, a dibujar, a estimularnos sensorialmente para encontrar cómo era ese universo, quiénes eran ellas, qué habían vivido, qué habían sentido, quiénes eran los hijos, o sea, de verdad el tiempo que se le dedicó a conspirar, a hacer el aquelarre, a hacer el ritual artístico, el ritual creativo fue mucho. Entonces yo siento que la obra tiene una gran dosis de magia, ¿sí? De magia que se gestó con ellos, que se gestó con ellas, que cada uno y cada actor, porque eso fue muy del actor, o sea, yo ahí solamente estaba conduciendo el ritual o la meditación o la visualización o el dibujo o la escritura libre, hubo mucho trabajo de escritura libre, ese lugar fértil, creativo, desde la intuición, que para mí es magia, ¿sí? Es una magia muy enfocada. Eso hizo parte de todo lo que sucedió antes de llegar allá. Ahora viéndolo, me parece que, claro, era imposible que no hubiera una dosis de ritual y de viaje en la obra, que siento yo que eso llega a la gente, porque es que hubo mucha conspiración previa, o sea, hubo mucho, no, yo creo que no hubo ninguna escena que yo entregara al grupo y dijera, monte, la última escena. ¿Por qué la última escena? Porque ya todo el previo estaba muy trabajado y la última escena fue como, eso es que fue un regalo de las diosas, pero absoluta, para mí, para cada uno, o sea, con esa escena nos conectamos de inmediato, pero fue la única escena, además porque esa escena yo la reescribí, la obra estaba montada toda sin última escena, faltaba esa escena, y yo la reescribo también en una búsqueda de entender que todo ese proceso no podía desembocar en la misma escena que yo había escrito hacía 1 año y 8 meses. Yo vuelvo a escribir la escena y fue la única que se montó como texto y vamos a montar. El resto de las escenas, creo que no hubo ninguna donde no hubiera por lo menos unas 2 o 3 horas de ritualizar la escena, de entrar en el inconsciente, de entrar en la meditación, de entrar en los referentes, de traer ancestros, de traer nuestras propias ausencias, de cada cosa sutil, creativa, intuitiva de nuestra historia que nos permitiera cocinar esa magia que ahora llega al público, ¿cierto? O sea, así lo entiendo yo, porque pues obviamente yo también lo vivo y porque seguro, claro,
La dramaturgia tiene cosas, las interpretaciones y la fuerza de cada actor tiene cosas, pero creo que también está toda esa magia de la cocina. Esa magia de la cocina es la que genera esa chuma que da la pieza. Sí, no, y desde lo técnico, pues también la dramaturgia yo creo que ayuda mucho a eso, porque te lleva a momentos de subir, de risas, luego como momentos más densos, que también yo siento que esa dosificación está muy bien estructurada. Y desde lo técnico, pues funciona. Pues. Anécdotas de la escenografía. Nos vamos para los puentes a encontrar elementos de la escenografía. La mitad del tiempo fue comprar elementos, buscar elementos, y la otra mitad del tiempo fue, no, yo creo que más, el doble del tiempo fue ir a la casa de Mateo con ruda, incienso, velas y todo lo que nos sirviera para limpiar la energía de eso y entregarle la energía de la obra, fue lo que nos tardamos en organizar ese material. Claro, hay que lavarlo del mugre de los puentes normal, pero también cómo cuidamos la energía de cada uno de esos elementos que va a entrar a ser parte de nuestra creación, ¿cierto? Nosotros tenemos videos, yo con mi incienso prendido, música de cuencos tibetanos, metiendo unas ollas gigantes con ruda, ¿cierto? Donde metemos cada elemento, lo limpiamos, lo lavamos, claro, le quitamos cualquier olor que tenga, todo, pero también es como te disponemos para nuestro ritual, ¿cierto? Todo se está cuidando, entonces también esto hace parte de ese cuidado que queremos tener, y así era con todo, o sea, también, por ejemplo, el cuidado de las emociones del actor y el mío, porque es que tenemos un tema igual power, o sea, es un tema que mal cuidado te puede mover muchas cosas. Entonces también como para cada escena, sobre todo las escenas más crudas, nos cuidamos, como entregamos por lo menos 2 horas, 1 hora, 2 horas, a cuidar que eso que vamos a buscar en la obra no te haga mierda como actor, porque también pasa, y porque como estamos hablando en el producto, pues a los directores les debe importar una mierda, y a los profesores les debe importar una mierda. Te extraen la emoción y ay no, se volvió mierda, maravilloso, va a ser ese personaje divino. Pues no, ¿cierto? No hay que llegar a eso. Entonces primero, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo blindamos nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestra historia? Y realmente entramos a trabajar de una manera que proteja nuestra salud. Que es muy bello porque eso se siente, o sea, yo en este momento estoy trabajando con adultos mayores, soy profe de artes pues, de abuelitos, y yo veía ahí a mis abuelitos, yo decía, wow, o sea, está muy bien logrado desde no sé dónde, porque no lo sabía, pero estaban ahí, ¿cierto? Entonces cuando hablas de invocar a los ancestros, cuando hablas de todo esto, evidentemente se ve, o sea, se ve, se siente y está. Entonces me parece muy hermoso. También veía como unos lazos muy humanos, ¿cierto? Como que nosotros tenemos grupos de amigos donde está la fastidiosa, está la que sienta, y eso se veía y era como, o sea, eran momentos de identificación que desde mi experiencia presente yo como que conectaba inmediatamente con la pieza, porque estaban muy naturalmente, o sea, como que yo decía, wow, me encanta. Sí somos. Y entonces me parecía muy hermoso porque trabajando con estos abuelitos uno sabe que son seres muy difíciles, pero a su vez muy vulnerables. Entonces poner eso en escena tiene que ser un trabajo de todo lo que estás diciendo. Que de algún modo mi pulsión por hacer esto es porque yo a veces veo las piezas y como que necesito más. Necesito esta clase de conversaciones porque yo quedo como a medias. Porque yo necesito saber todo el proceso de ritual. Eso es importantísimo y si yo lo necesito, sé que alguien allá también lo va a disfrutar. Quizás no lo necesite al punto de hacerlo, pero sí lo va a disfrutar. En este asunto de la humanidad, a mí hubo un momento que me conmovió profundamente y es, la obra está haciendo una denuncia social, política, desde donde lo queramos ver. Y muchas veces en el arte en general nos quedamos en eso, quedamos en hacer una denuncia a algo afuera, ¿cierto? A algo que está pasando. Pero la pieza a mí me parece que da un pasito más allá en cuanto a que sí, se está haciendo la denuncia, pero también se está como reflexionando entonces nosotros como personas qué estamos haciendo frente a este contexto. Apelo a la escena en cuestión. Hay un momento donde está el personaje de Juan y está otro personaje como una llamada por teléfono donde la otra le dice voy para tu casa ya porque necesito dormir contigo. Y este personaje, que es como la más repelente, le dice como, ¿qué? ¿Qué? A mi casa para qué. Y posteriormente hay como un momento de reflexión del personaje y le dice, ¿quieres venir a amanecer? Ok, ven. A mí ese linamen del personaje, ese cambio de línea en la que iba,
me conmovió profundamente porque, chicas, es muy fácil quedarnos criticándola afuera y decir es que políticamente estamos muy mal, socialmente esto es una mierda, pero a la hora de que el amigo más cercano nos necesita, estamos repitiendo el mismo patrón inconscientemente. Cuando pasa esto, yo dije, wow, o sea, acá está la forma, porque me remite a las micropolíticas, porque me remite a que los tejidos que estamos haciendo nosotros en nuestras relaciones con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, qué sé yo, ahí es donde tenemos que hacerlo realmente, ¿cierto? Ahí es donde tenemos que cuestionarnos y dar como esas otras vertientes de formas y modos de ser. No es como una pregunta. Es una afirmación. Es un compartir. Sí. Que fue una pregunta, ¿cierto? Y que es una pregunta que me atraviesa, que es cómo me salgo del panfleto, cómo evito el panfleto y cómo evito el lugar de reivindicación que ya conocemos, que es completamente válido, ¿sí? Que la reivindicación en la movilización, en el espacio público, en los espacios políticos, en la lucha por los derechos, o sea, cómo yo me salgo de esos lugares que ya hay un grupo de la población que está encarando eso con toda su fuerza y tienen todo mi respeto. He estado ahí, he trabajado ahí y valoro mucho pues lo que sucede ahí, pero también como yo y como nosotras desde este lenguaje de las artes buscamos investigar en otro lugar en el que ahí no hay tiempo de tocar. ¿Cómo entramos en esos lugares más íntimos que finalmente nos llegan a la pregunta de cómo estoy yo ahí parada, ¿cierto? ¿Cómo estoy yo ahí como individua por fuera de una estructura o como parte de la estructura, pero cómo respondo también a eso, claro, porque sabemos que la estructura es una gonorrea, ¿cierto? Que la estructura está completamente enferma y que el sistema y todo lo que sabemos que hay que seguirlo diciendo y moviendo, o sea, yo nunca voy a decir que ya no es necesario seguir en esas luchas más públicas, más masificadas, pero como también estos espacios íntimos son territorios de lucha desde la cotidianidad, ¿cierto? Entonces también un poco siento yo que esa es una de las formas de salir del panfleto y también de entender nuestra complejidad como parte también del problema, ¿sí? O sea, esta señora, la que recibe a la otra, también es víctima, ¿sí? El personaje de Juan también es una víctima y también reacciona desde darle la espalda a la compañera, ¿cierto? A pesar de que es a su vez víctima, pero también como ese personaje se hace la pregunta y da la vuelta y dice, uy, mierda, mentiras. No hay que idealizar a ningún eje de una problemática, porque somos complejos, ¿cierto? Y también esa era una de las búsquedas que había desde la dramaturgia, desde el inicio, desde las personas que me han formado a mí, y lo menciono específicamente, yo estudié dramaturgia con Rubiano, con Pablo Rubiano, y esa es una de las preguntas transversales del trabajo de Rubiano, ¿cierto? ¿Cómo entendemos que somos complejos y al mejor enemigo hay que darle el mejor abogado? Estamos inmersos en un montón de historias, de cosas que hacen que no seamos solo un ser que responde desde la luz siempre, sino que pasan muchas cosas. Por eso siempre hay que estarse haciendo preguntas y hay que estarse representando todo el tiempo. No, total. Y que vos lo trabajamos muchas veces, era algo que estaba muy presente, como vos lo nombrabas de una manera más técnica, como encontrar como el momento oscuro del personaje. Y era muy complejo, o sea, es muy bello, pero también es muy difícil no amañarse como en unas maneras del personaje, en caer en esos maniqueísmos de es bueno o es malo, sino encontrar todos esos matices y que también yo creo que eso posibilita el viaje actoral, o sea, que uno se meta también como en la complejidad psicológica del personaje y también darle eso y permitir ese viaje en el espectador, o sea, como darle matices y darle recovecos y quiebres y momentos luminosos, pero también momentos muy tristes, que finalmente eso pues termina siendo pues la vida, o sea, no es una cosa así súper lineal, sino que uno se mueve entre un montón de sensaciones y de estados y de bondades y maldades todo el tiempo, pues. Y que es algo, o sea, por mis caminares y también como indagaciones intelectuales, con lecturas y demás, yo he llegado a la reflexión de que el arte político es aquel que da nuevas formas de ser y hacer, no necesariamente aquella que tematiza la política, porque básicamente en subtexto muchas piezas, no solo de teatro, sino de arte en general, cogen como tema algo político, algo de actualidad, algo tan,
pero están reforzando el status quo, ¿cierto? Entonces ahí no hay ningún gesto político realmente. Esta pieza me parece muy interesante, es porque si bien está tematizando algo político, logra lo otro, como por lo menos en esa escena, pues yo no me voy a hacer acá que hice un análisis súper profundo de la pieza, pero en esa escena se hace el ejercicio del poder de esta mujer que se reflexionó en un instante y que además en la pieza es muy lindo porque no es pues así como un super acento, o sea, la escena pasa y sigue otra escena, pero yo me quedé ahí porque me mostró cómo quizás me vi cuando yo he reflexionado cosas y digo, ay, bueno, no era lo que quisiera hacer desde un principio, pero me doy cuenta que es yo creo que el punto esencial cuando te das cuenta de lo que estás haciendo y que quizás no es tu decisión consciente o no es lo que quisieras hacer y puedes derivarse a otra cosa. Ahí me parece altamente político. Bueno, entremos al universo de las marionetas, porque obviamente, o sea, yo te conozco como Ana Marioneta. La obra empieza y yo veo que en algún momento pues entra la primera marioneta. Y la primera pregunta es, ¿por qué ese personaje tiene que ser marioneta? Sí, o sea, sabemos que en las artes escénicas todo significa, o sea, si pones un florerito, sí, hay muchas formas pues igual de asumir tan. Pero yo me dije, ve, ¿por qué? ¿Por qué no podía ser otro actor? En el proceso de ver la pieza, luego yo encontré como mi respuesta. Y fue, todos los vivos son actores físicos y todos los que ya no están son representados por marionetas. Eso se me conectó con algo de nuestra ciudad y supongo que habrá traspasado pues a otros lugares de Colombia, donde a los muertos les decimos o les dicen muñecos. Y yo dije, wow, claro, es que los muertos son los muñecos. Y a mí, en mi semiótica personal, eso me cogió mucha fuerza. Dio como un halo muy especial, digamos, ya a ver la pieza desde ahí. La pregunta sería, obvio, hay una pulsión por los muñecos y las marionetas. ¿Te interesa justificar eso en una pieza? No. Siempre en lo que hagas va a haber muñecos independientemente de tan. O sea, como que reflexionemos sobre eso. A mí me gustaría como compartir esa respuesta, tanto lo que yo viví como los regalos que me ha dado el público respecto a cómo entendieron eso, como el que tú nos acabas de dar, porque siento que el público ha tenido unas lecturas de la presencia de los muñecos que me han conmovido un montón. Entonces, honestamente, David, y esto nunca lo hablé con el equipo, yo siento que yo desde niña, por mi padre ha sido una presencia muy constante en mi vida, de mucha fuerza, de mucho amor, de mucha luz, y mi padre es un man muy politizado desde siempre también, y mi padre desde muy niña me habló de los desaparecidos, desde muy niña, con música, con historias que él vivió, de sus amigos. Entonces yo tuve siempre una sensibilidad frente a ese tema, que yo de, no sé, 9 años, yo no lo entendía, pero yo le decía, pero ¿cómo así? ¿Dónde están? Pues, y él me ponía la canción de Rubén Blades y me decía, gorda, no sabemos. Y yo, pero ¿cómo así? Entonces como que hubo varias narrativas, incluso antes de entender lo que para Colombia significa las desapariciones, yo ya tenía unas preguntas muy fuertes ahí desde muy pequeña. Y en algún momento, cuando yo me encontré con las marionetas, a los 18 años hago mi primer viaje para aprender marionetas a Chile. Y ahí yo digo, pues puta, yo quiero algún día hacer un desaparecido, traer un desaparecido a través de una marioneta. Pero yo no veía la forma, o sea, yo no entendía cómo. Alguna vez se lo dije a Rúa, Sebas Rúa, que también es mi amigo hace mucho tiempo, y él me decía, baby, tenlo ahí porque está fuerte. Porque yo siempre me vi trabajando con víctimas. Entonces, de alguna forma, el tiempo es circular, sí, ok, estamos de acuerdo. Y una en este momento está construyendo cosas que va a entender dentro de 20 años. Y va a decir, yo por eso a esa edad pensé en esto, porque de alguna forma presentía que esto iba a tener un lugar aquí. Yo siento que en este proceso yo conecté muchas cosas que yo había elucubrado desde niña, desde hacía mucho tiempo, y una de ellas fue la decisión de que las marionetas fueran los muñecos, porque yo eso no lo sabía, sino hasta hace más o menos 5 meses, que yo no tenía clara la decisión de, listo, son los muñecos, pero sí son los desaparecidos, pero y si de repente son los actores, y si hay un juego de eventualmente la madre es muñeco, yo no lo tenía claro, hasta que en una conversación, en esos momentos de duda, de decir, marica, ¿cómo resuelvo esto? ¿Quiénes son realmente los muñecos? Yo dije, la obra al inicio se llamaba Retratos Hablados. Yo dije, el desaparecido es un retrato hablado. Es un retrato hablado porque es lo que se habla de, lo que se recuerda de él,
lo que tengo yo de él, la ropa, el plato de comida, el todo, elementos que van haciendo que ese retrato vaya apareciendo, y eso es hacer un muñeco. Hacer un muñeco es arcilla, cinta, periódico, termoplástico, pintura y una peluca. Y están todos los materiales ahí y de repente tú vas haciendo y construyendo con tus manos y luego hay algo que se mueve y tiene vida. Y eso espero que nunca me deje sorprender. Y siento que finalmente esa recreación de los elementos que van sumando es lo que hace que esa presencia del desaparecido de alguna forma siga moviéndose, ¿cierto? Siga buscándose, siga en quien lo conoció, siga en quien lo busca, siga en su ropa. Y yo decidí llevarlo a la escena a través del muñeco por eso, porque es la forma que hay de que viva, porque un actor lo va a representar. Si él no está en ese lugar encarnado que es el actor, ¿por qué no usamos esta otra forma de encarnarlo a través de los elementos que se unen para crearlo? Esa fue como mi decisión y luego el público ha dado cosas muy bellas. Una compañera decía, para mí la elección de que el desaparecido sea un muñeco es una forma de escudarnos de todo el dolor que nos puede generar eso. El desaparecido en el muñeco como un escudo también para no entrar en ese lugar de dolor y de terror que puede generar la ausencia de ese cuerpo, sino entregar a través de esa plástica tan bella un cuerpo que pueda habitar el espacio. Y otro compañero decía, es la forma de traer lo que nunca vamos a conocer. No es literalmente él, es una representación de él, porque nunca lo vamos a conocer porque no nos lo permitieron, ¿cierto? No nos permitieron conocer ese ser del que estamos hablando ahí, entonces lo representamos con este muñeco porque no tenemos otra forma. Entonces siento que esa pregunta, ¿por qué el muñeco está viva? Es una pregunta viva que acabas de compartirnos una respuesta tú, que tengo otras yo, que el público ha dado otras y que espero que el proceso devenga con otras. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, de que es una pregunta viva, porque también escuchando a David decir eso, a mí se me abre como también un horizonte interpretativo. Y es muy loco, o sea, es algo que uno se puede ir, pues, como, por ejemplo, el muñeco del 31 de diciembre, o sea, que es el muñeco también, bueno, los fetiches, el sacrificio, es como que me lleva como unas cosas en las que, no sé, siento que hay mucha riqueza y que hay muchas cosas por descubrir, como en esos muñecos. Pero también lo he pensado mucho desde donde lo nombras vos, o sea, como está en un no lugar, no sabemos si está vivo, si está muerto, y la manera también de representarlo desde el títere permite de alguna manera llevar a escena ese no lugar, porque es un cuerpo humano, pero al mismo tiempo no. Hay otro elemento que también lo tuve muy en cuenta, no lo mencioné ahorita, y es cómo se aviva un muñeco, cómo se manipula, me gusta decir aviva, se anima, manipula me suena raro, cómo se anima una marioneta. Una marioneta se anima con otro cuerpo, ¿cierto? ¿Y cuáles son los cuerpos que están animando esa marioneta? Los cuerpos de los actores. ¿Y quiénes son los actores? Son las mamás, ¿cierto? Entonces también es como, ¿qué es lo que hace que ellos estén vivos? ¿Qué es lo que hace que les podamos conocer? ¿Quiénes están detrás? Y fue una decisión también de que lo hablábamos, Ana, nos ponemos algo en la cara, nos tapamos, un pasamontañas, y yo no, o sea, no nos tapemos, porque es que son ellas y a la vez somos nosotros, que mira que hay también una decisión de no generar una caracterización que nos transforme completamente, que hacerle la arruga, no, pues este tiene su barba, o sea, todo, porque si también somos nosotros que estamos trayendo ese ser desde la posibilidad que tenemos, que es el teatro, acá, ¿cierto? Y también es la metáfora de que se mueve y vive a través de ese cuerpo, que es la madre, pero también es el actor, pero también es el grupo, porque no hay otra manera. También tuve esa lectura de quién es el que sostiene el recuerdo, ¿cierto? ¿Quién es el que lo mantiene vivo? En efecto, pues como que eran esas madres, esos seres que, o sea, el ser no está muerto hasta que no se olvida, por ahí dicen cosas por ese estilo. Y en efecto, pues era muy evidente que en la pieza eso estaba. O sea, ellas mantenían vivos a sus hijos a través de ese sostenerlos y escénicamente, pues, de animarlos. Bueno, muchas gracias y larga vida a la obra. Gracias por la invitación, la conversación. Chao. Medellín Futuro.